Pues nada, venimos a hablar un poco de realidad virtual e inteligencia artificial. Ahora vamos a ver un poco a qué nos referimos. Venimos desde Plain Concept, en concreto del departamento de Research de Plain Concept. Bueno, creo que me he saltado... ¿No hay? Sí. Ah, aquí, ya lo he puesto tanto. Vale, yo soy Jorge Cantón, y mi compañero Javier Carnero. Venimos de eso, del departamento de Research de Plain Concept. Y todo lo que vamos a contar hoy es un poco algunos de los áreas en los que hemos trabajado en el último año dentro de lo que es el departamento. Como decir, todos los speakers tenían una transparencia de sponsors, nosotros se nos ha olvidado, así que bueno, dar las gracias a los sponsors por permitir el evento y a Javier también por dejarnos aquí hablar de nuestro libro y también por ponernos la charla a la una, porque ayer tuvimos la comida de empresa barra colegas y no sabíamos si íbamos a llegar a la primera hora, así que pues, muchas gracias por todo eso. Comentar, antes hablaba, eso le doy porque Valento es... esta es la que quería. Vale, en Plain Concept, en el 2022 nos hemos centrado en estos 4 focus areas, ¿vale? El tema de realidad virtual, robótica, inteligencia artificial y webneo. Hoy os vamos a hablar solo de la parte de virtual reality y de inteligencia artificial, ¿vale? Vale, empezamos por la parte de virtual reality, mixed reality. No sé si conocéis también las diferencias porque hay mucha controversia con, bueno, ¿qué es augmented reality, mixed reality, virtual reality? Hay un montón de nombres para este tipo de cosas, pero bueno, en definitiva es la idea de crear, ¿no? Elementos virtuales que se pueden añadir al mundo real a través de augmented reality o mixed reality y, o la idea de crear entornos completamente virtuales en mixed reality, ¿ok? Decir que en Plain Concept, el departamento de Research se apoya mucho en un producto que tenemos desde hace ya muchos años que desarrollamos, que es Evergene, que es un engine de desarrollo de aplicaciones tridimensionales 3D y 2D para empresas, para industria. Entonces ese, digamos, como el pilar en el que realmente los productos que tenemos se apoyan y sobre el que construimos nuevos elementos, ¿no? En el caso de Virtual Reality pues tiene sentido porque nuestro motor 3D, que sería como un Unity, un Unreal, es con el que nosotros creamos el desarrollo. Es un motor también que es gratuito, está online, todo el mundo lo puede utilizar. Nosotros lo usamos para el desarrollo de nuestros productos internos también y para productos de clientes. Vale, con este campo, pues desde que apareció bueno, lleva muchos años, ¿no? Sobre todo en las consolas, desde hace un montón de años siempre ha sido un tema muy recurrente, muy interesante el tema de la realidad virtual. Pero llegó un momento en el que Microsoft en 2016 lanza su HoloLens y todo el mundo, bueno, pues un dispositivo nuevo, orientado principalmente a la industria. Todas las empresas querían estar en esa parte de la innovación y nosotros también usamos este dispositivo, lo adquirimos inicialmente para empezar desarrollo para clientes en base a qué es lo que se puede hacer con este tipo de dispositivos. Pero desde que nació ese tipo de dispositivo, las Oculus también ya para la parte de videojuegos estaban siendo muy famosas. Después Facebook, que ahora se llama Meta, compra a la gente de Oculus y bueno, tienen estos headsets que serían uno de los principales hoy día, que serían las Quest 2 o las Quest Pro, que fueron lanzadas recientemente. Y luego por la otra parte tenemos a la gente de Valve con su Steam VR, que primero teníamos un acuerdo con HTC para hacer sus propias gafas conjuntamente, después se discutieron, entonces HTC saca las suyas propias y también tenemos, creo que la empresa es TikTok la que tiene las Pico 4, que también ha sido lanzada recientemente y que también tiene algunos de los últimos avances, como también tiene la Quest con el tema del pass-through, de manera que ya podemos mezclar la realidad virtual con la realidad mixta o la realidad aumentada y se pueden hacer muchas cosas. Claro, hay un montón de dispositivos, entonces lo primero, ¿cómo trabajamos con ellos? Porque cada uno es de una empresa diferente, ¿vale? Pues gracias a OpenXR, que es el framework que, digamos que Chronos Group, no sé si lo conocéis, es una agrupación de muchas empresas, un grupo online como puede ser la WTC, que es la que se estandarizan muchos estándares, ¿vale? Y lanzan este framework OpenXR que ha sido adoptado como un estándar para poder conectarte con todos estos dispositivos, ¿vale? Todos estos dispositivos, lo que es a nivel, la parte low level, podemos llamarlos, podemos tener información de los mandos, podemos tener una serie de información de conectarnos con las pantallas, cómo funcionan, cómo tal, ¿vale? Pues eso nos lo resolvemos con eso, pero, claro, una vez que ya podemos hacer algo
multiplataforma que podamos conectarnos con todos ellos y desarrollar para todos ellos, solo estamos quedando a nivel de hardware, a nivel de, bueno, pues sé que tiene 2 mandos, tiene tantos botones, y todas esas cosas, pero bueno, queremos construir cosas mucho más complejas para las aplicaciones destinadas a la industria, ¿vale? Entonces nosotros, basándonos como en la primera base serían todos los dispositivos, encima montamos OpenGL, que mal va las animaciones, ¿vale? Y luego encima tenemos nuestro engine, que se llama Evergreen, como os he comentado anteriormente, que usa OpenXR para conectarse y para dar acceso a todos estos dispositivos de forma cross, por así decirlo, ¿no? Antes hablábamos de interfaces cross, ahora estamos hablando también de lo que sean interfaces en el ámbito de red virtual reglamentada para que puedan funcionar para muchos dispositivos distintos. Encima de ello, por ejemplo, Microsoft sacó su Mixed Reality Toolkit, nosotros también, hace ya varios años, lanzamos nuestro Mixed Reality Toolkit sobre Evergreen, porque el oficial de Microsoft está hecho sobre Unity, nosotros hicimos el propio sobre Evergreen con los controles y todas las cosas que serían como elementos básicos, elementos con los que tienes que poder interactuar en el entorno de la red virtual. Y no es algo fácil, porque nosotros en Playconcept tenemos un equipo de diseño y estamos acostumbrados a hacer aplicaciones para web, a hacer aplicaciones para escritorio, todo y a diseñarlas, ¿no? Pero cuando te vas a diseñar aplicaciones para la realidad virtual, el concepto cambia un montón, hay muchas cosas que se rompen, ¿no? En tu cabeza, en plan de, yo vengo haciendo un montón de cosas habitualmente, pero ahora no puedo hacer esas cosas. Por ejemplo, en la red virtual no existe lo que es el concepto de hub, entonces tú no puedes tener algo como que está siempre en pantalla, o el típico elemento que se llama mosca, que es como tú pones el logotipo de tu empresa o de la empresa del cliente, la pones en una esquina de la aplicación, ¿no? Porque eso se suele llamar la mosca, y entonces tú ahí le puedes poner algo como que es representativo. En el caso de la red virtual, tú tienes unas lentes y normalmente en los extremos, en las partes, tanto en la HoloLens como en la parte de realidad virtual, en los extremos es donde vas a tener artefactos de la lente, vas a tener desenfoque, vas a tener aberración cromática, vas a tener varias cosas, de manera que ponerle algo en una esquina pegada a lo que sería la vista del usuario no vale. Ese tipo de cosas no sirven. Tienes que pensar de otra manera. Los interfaces, pues pasa lo mismo, ¿no? Tú diseñas el interfaz de un botón, o diseñas cualquier cosa así. Pero claro, cuando estás en el escritorio, pues tú dices, a ver, hay un over, pero en la realidad virtual es que diseñar interfaces 3D, tiene que estar delante tuya. Entonces es como, bueno, ¿cómo hacemos un botón? Tiene que soportar multimanos, puedes tocarlo un botón con muchas manos, le puedes dar con un codo, le puedes dar con cualquier cosa, en teoría tendrías que poder interactuar de cualquier forma. Un botón, nos tenemos que dar la vuelta y cómo hacemos el botón por detrás. O sea, es como, ¿no? Dicen que es más feo que una visita de noche por detrás, por lo mismo es un botón que hacemos por detrás, lo tenemos que hacer, lo ponemos plano, ya está, ¿sabes? Porque tú vas a poder ver las cosas por delante, por detrás, de cualquier forma. Entonces, claro, cuando vas a diseñar todo eso, es como, bueno, ¿cómo hacemos una interfaz que pueda responder a todas las necesidades que necesitamos en el tema de la realidad virtual, que todo es en 3D, ya no hay nada en 2D, ya no hay elementos 2D, ya no es lo mismo, todo tiene que ser tridimensional en un espacio en el que tú te puedas mover, y te digo, o sea, por eso creamos el Mixed Reality Toolkit y ya encima teníamos las aplicaciones. Entonces de esa forma empezamos a hacer aplicaciones para clientes y la forma en la que hemos estado trabajando durante los últimos años. Aquí os voy a poner un vídeo, creo que arranca solo. Sí, un vídeo del Mixed Reality Toolkit. Lo que pasa es que sí, va un poco pegado, pero en el proyector, en el ordenador, bien. Pero bueno, es el Mixed Reality Toolkit que tenemos desarrollado en Playconcept, en el que puedes ver diferentes elementos, diferentes controles de tipo botones, de tipo interactuar con el touch, interactuar con elementos para modelar o elementos para poder deformar un elemento, interactuar con una mano o con dos para poder escalar, poder rotar un elemento. ¿Veis algunos ejemplos? O sliders, este tipo de cosas en 3D. Sí, la verdad es que es una pena que se vea a 4 frames, pero si no giramos el portón, por lo menos. Sí. Vale, este es el Piggybox, es una mascota que tenemos en Playconcept. Y algunos elementos, como veis, como son paneles interactivos, podéis hacer zoom con los dedos, como si fuera un iPad, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos
manejar controles, o lo último, ¿no? Que es la gestión de manos directamente, de manera que las gafas son capaces de darnos la posición de las manos, los huesos de las manos, podemos interactuar de esa forma con los elementos, ¿vale? Vale, pues esto nos pasó que, claro, cuando empezábamos a desarrollar aplicaciones para clientes, nos pasaba que nos decían, bueno, tenéis que hacer una aplicación de tal, vale, pues tardamos 2 meses en hacerlo. Perfecto. Ahora nos viene otro cliente y nos dice, tenéis que hacer una aplicación que se parece mucho, pero es para otro cliente, tiene otro tema, tiene otro esquema. Vale, pues tardamos 2 meses. Bueno, pues tiene un coste, tal. Y claro, cuando llevas varios años empezamos a plantearnos, bueno, ¿por qué tardamos tanto en hacer las aplicaciones? ¿Por qué son tan caras? Las aplicaciones para realidad virtual, las realidad aumentada, ¿por qué son tan caras? Y es porque realmente no existe un framework, no existe nada que te ayude hasta lo que hemos hecho, ¿no? El MRTK nos ayuda a tener controles, botones y cosas, pero de ahí a crear lo que el cliente quiere, pues hay un montón de curro que hay que hacer, porque hay que colocar todo eso de una forma, ¿no? Y crearlo interesante. Entonces empezamos a pensar en cómo fue la evolución, por ejemplo, de las herramientas de internet, ¿no? Bueno, aparece el estándar, HTML, JavaScript, CSS, tú puedes construir dentro de lo que es el HTML y JavaScript, tienes controles básicos, como decir, puedes tener un botón, puedes clicar en él, puedes tener un combo, puedes tener... Vale, y eso es lo que nosotros tenemos ahora mismo con el MRTK, pero bueno, ¿cómo evoluciona esto? Porque muchas veces la historia se repite, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a acercarnos a lo que la historia nos ha enseñado, por ver si podemos aprender un poco de ello y prepararnos para el futuro, ¿no? Entonces vimos que después se inventaron otra cosa que eran los gestores de contenido, que empezaban a aparecer por ahí, Joomla, Drupal, WordPress, de manera que, ¿qué es lo que hacían? Y que te decían, bueno, a ver, esto no es totalmente flexible, tiene unas limitaciones, pero te permite que de forma muy rápida puedes montar un sitio web y le puedes decir, pues mira, quiero un calendario, quiero un foro, y ahí hay un montón de botones, hay un montón de sliders, hay un montón de combos, hay un montón de cosas, pero ya están hechas. Y ya vienen probadas y están hechas. Y tú simplemente lo activas. Lo activas y ya tienes... Y había gente que, en muchas empresas que hacían su intranet, instalando uno de estos CMS y instalaban un montón de plugins de estos CMS y se montaban su web. Entonces, ostras, esto aceleraba mucho el desarrollo. Las desventajas que tienen este tipo de herramientas es que no tienes toda la flexibilidad del mundo. De manera que los clientes, si quieren algo totalmente nuevo y específico, pues muy probablemente tendrás que o programar un plugin específico para el gestor de contenido que estás haciendo, o tendrás que programarlo desde cero, o tendrás que hacer otro tipo de cosas. Pero es algo que todavía en la realidad virtual y la realidad aumentada los clientes no buscan. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te llega un cliente que quiere hacer algo para la realidad virtual y la realidad aumentada, es su primer producto. Es su primer... quieren tener algo que está funcionando en realidad virtual, pero no todavía quieren algo de... No, ya tenemos 100 aplicaciones desarrolladas en realidad virtual y queremos algo que no se parezca en nada a lo anterior. Sino que ellos lo que quieren es empezar a utilizar este tipo de herramientas. Entonces, claro, vimos que, igual que nosotros teníamos el Mixed Reality Toolkit, porque una cosa que podíamos hacer era crear algo sin mirar lo que pasó en la web. Y eso es lo que hemos hecho este último año, que lo hemos llamado XRB. XRB es como un framework que tiene ya módulos, tiene un sistema modular y tiene ya módulos creados, módulos muy flexibles que te permiten programar, pero que tú instancias una aplicación, cargas el XRB y empiezas a cargar módulos, porque muchas aplicaciones para clientes son similares. Muchas aplicaciones, normalmente cuando alguien tiene una aplicación, nos llega una petición de realidad virtual, pues hay cosas que son, bueno, yo quiero poder cargar modelos tridimensionales, quiero poder manipularlos, quiero poder ponerlos a escala, quiero poder medir distancias, quiero poder hacer muchas cosas, o quiero, por ejemplo, tener una galería de imágenes en virtual. Entonces, como hay muchas cosas que son siempre iguales, pero siempre las estábamos programando una y otra vez. Entonces, lo que hicimos fue eso, decir, bueno, pues podríamos aprender de todo esto y crear algo todavía por encima que ayude a que nuestra aplicación sea más, tengamos que escribir menos código y además que cuando un cliente nos llega no le tengamos que decir, estos son 2 meses, sino que a lo mejor en 3 semanas te podemos tener la aplicación desarrollada, porque hay muchas partes que son comunes que ya tenemos probadas. Y además tiene eso bueno, y es que muchas veces estábamos corrigiendo los mismos errores en diferentes aplicaciones para clientes. Y era el mismo error que ya no habíamos encontrado en otras, pero no teníamos algo común. No, yo digo, parece simple porque en otro tipo de desarrollos, como lo que son las aplicaciones de escritorio, ya está muy avanzado todo este tema, pero en el tema de la realidad aumentada y virtual no hay framework para crear interfaces. No es algo que ya esté estandarizado, no es algo que ya exista. No, esto solo está las bases de código y ya están muy probadas y están muy... Sino que aquí estamos trabajando en crearlas para que existan y podemos crear interfaces cross-platform. En todo el tema de
cascos de realidad virtual aumentada y además que nos sirva para crear cualquier aplicación. Vale, pues eso. Entonces en ese paso pasamos de tener lo que era los cascos, el tema de XRV, Evergreen y MRTK, y ahora tendríamos un nuevo componente que se llama XRV y nuestra aplicación iría al lado, de manera que, como veis, de ese módulo que tenemos que desarrollar, ahora digamos que tenemos que hacer una parte menos, porque hay otra parte que ya viene hecha. Nosotros no nos tenemos que preocupar por ella. Y ahora lo que iba a enseñaros era cómo construimos eso, el XRV, ¿vale? Pues dijimos, a ver, por ejemplo, vamos a poner un gestor de contenido y decimos, a ver, los gestores de contenido, una estructura general que se basa en que suelen tener como una barra de menú en la que te da acceso a las diferentes páginas, por así decirlo, de lo que es la web, ¿vale? Y luego tienes también una parte muy importante que son los plugins. De manera que tú puedes traer una serie de plugins por defecto, pero tú luego puedes crear e instalar plugins custom para crear cualquier funcionalidad nueva. De manera que puedes decir, bueno, pues yo he instalado un calendario, yo he instalado un sistema para escuchar la radio, le he instalado... Y entonces en mi web, normalmente eso se linka en el menú de la barra, de manera que tú puedes decir, vale, pues voy a darle aquí y voy a ver el calendario, o voy a darle aquí y voy a ver el foro. Entonces, esa es la forma de linkar toda esta funcionalidad. ¿Vale? Pues, ¿cómo hacíamos eso nosotros en realidad virtual? Pues nosotros lo que planteamos como el menú bar sería que tienes en la mano, tienes un menú virtual, ¿vale? Donde van a venir las opciones que te vamos a dar, ¿vale? Para poder acceder a las diferentes páginas o los diferentes entornos o desarrollos módulos, por así decirlo, ¿vale? Y luego, el símil a lo que sería la instalación de plugins, ahora mismo lo tenemos en código, pero básicamente tú tienes como una instancia del servicio de XRV y luego lo que haces es instalar módulos. Ahí estás instalando dos módulos y además esos módulos pueden ser configurables, de manera que pueden tener parámetros. De forma que estábamos como transportando lo que ha pasado en web y decir, oye, ¿esto por qué no va a pasar también en realidad virtual? XRV Core te da ya una serie de funcionalidades, de manera que cuando arrancas una aplicación y quieres desarrollar algo, pues ya cuentas con un montón de base de código que ya tienes y que está testada porque lo hemos probado en muchas aplicaciones con clientes y que está probada. Ya no es algo que tengas que empezar una y otra vez cada vez que empieza un desarrollo. Cosas que nos da el XRV Core, pues nos da un menú de mano dinámico que se pueden instalar diferentes módulos y los módulos van a ir apareciendo en ese menú. Sí, y ese menú puede tener columnas, diferentes filas, porque claro, depende del número de menús que puedas tener, es dinámico, lo puedes pinear, que se llama en el espacio, y se queda el menú, de manera que si no lo quieres tener en la mano lo puedes dejar en el aire, lo puedes dejar en el espacio, y puedes controlar esa parte de ahí, y tiene animaciones ricas y bonitas que muchas veces en algunos clientes nos daba tiempo a meter animaciones, y en otros clientes no, porque tienen más prisa y no daba tiempo a hacer todas esas virguerías, normalmente en la parte de 3D para poder desarrollar ese tipo de cosas, ¿vale? Después... ¿Ya? Vale. Después el sistema de módulos, como he dicho antes, que tú puedes instalar diferentes módulos en el XRV para ir, por defecto ya trae una serie de módulos, pero tú puedes crear tus propios módulos extensibles y tú puedes instalar los tuyos propios para que se añadan a tu desarrollo, ¿vale? Sistema de ventanas, que puedes crear ventanas tridimensionales, un sistema de setting que es muy importante, que es cada módulo que instalamos puede tener una pantalla de setting, de manera que tenemos una especie de tab bar en la que nos van apareciendo los módulos que instalemos y estas son las propiedades y las settings de ese módulo que hayamos metido, de manera que cuando diseñas un módulo nuevo puedes especificar cuáles son las settings de tu módulo y aparecerán directamente en el setting, ¿vale? Lo mismo hacemos con el sistema de ayuda, tenemos un sistema de networking porque, claro, cuando se trabaja con realidad virtual y realidad aumentada, tú lo que quieres normalmente es conectar que varias personas se pongan los cascos de realidad virtual o realidad aumentada y estén en el mismo lugar o en diferentes partes del mundo y pueden interactuar en algo del mismo. De manera que si yo estoy aquí y esta botella es virtual y yo la cojo, todo el mundo tiene que ver la botella como la he cogido, no puede quedar. O sea, todos los entornos se están replicando y se están transmitiendo las posiciones de todos los elementos tridimensionales para poder que todos estemos en una simulación que estamos dentro del mismo entorno. Tenemos sistema de voice command, sistema de storage, porque si quieres acceder a elementos que están en Azure o que están en otros sitios, sistema de localización y una cosa muy importante también es el sistema de temas, de manera que podemos hacer que tú creas el interfaz, creas tu módulo, pero si el cliente tiene
es líder, por ejemplo, y tiene colores verdes, pues puedes crear interfaz con una paleta de colores pues, adaptada al cliente, que es otro tipo de clientes, pues cambian el tono de los colores, aunque el interfaz no lo puedes tocar demasiado, lo que usa el aspecto visual, pero sí puedes cambiar colores, colores de letra, colores de fuente y estas cosas que hacen que se adapten mejor. Lo digo, no es totalmente flexible para crear cualquier cosa, pero acelera mucho el desarrollo. Y luego estos son los módulos que tenemos ahora mismo como módulos por defecto. Los módulos son módulos para interactuar con modelos tridimensionales, con poder medir distancias, poder pintar elementos en el espacio, poder tener una galería de imágenes, poder crear audio nodes, que básicamente pues, quiere hacer una expresión de un entorno tridimensional y entonces puedes ir dejando audio notas diciendo, a ver, pues en estos entornos escribir es algo tedioso, no tienes un teclado, el teclado normalmente es virtual y eso es algo tedioso, entonces se utiliza mucho la voz para decir, pues mira, aquí estoy revisando una instalación de una fábrica y aquí hay un problema, entonces tú vas, cuando va a otro revisor, puedes ir viendo como burbujas que ha ido dejando, que son las notas, y las puede oír, se acerca y llega. Y dice, mira, pues esto es lo que dijo el revisor anterior, vamos a ver si está comprobado, tal. ¿Vale? Y el sistema de streaming, de manera que podemos conectarnos a cualquier sistema de streaming, de cámaras, IP y este tipo de cosas, y te recibes, ¿no? Esto también tiene muchas utilidades y muchas aplicaciones que hemos hecho para clientes. Y esto es un vídeo que quería poner, lo que pasa es que también va a pegar, que vamos a hacer, ¿vale? Que es cómo funciona el Exapil, ¿vale? Es lo que tú tienes a día de hoy, te dice que tienes el tutorial inicial para poder empezar y esto sería el menú de manos que tenemos en el que tú puedes ir arrancando aplicaciones. Esto sería como la galería de imágenes, estas son imágenes generadas de prueba con Dalí. Pero básicamente, ¿veis? Tienes un entorno, una ventana tridimensional, la puedes mover, la puedes desplazar a diferentes partes de tu entorno virtual. Este es el menú de notas, y que puedes grabar notas, puedes tal. Y esto lo bueno es que además es cross, es decir, esto igual funciona en las gafas de Pixel Reality como HoloLens o en las gafas de realidad virtual, como en este caso, que se están probando en unas cuentas. ¿Vale? Este es el módulo de carga de modelos. Como veis, todas estas interfaces no son ningún framework, esto es basado en el SmartCake que tenemos y está montado todo sobre algo completamente nuevo. Digamos que ninguno de los frameworks actuales que existen de UI sirven en la red virtual, por lo que he comentado antes. Es un paradigma completamente distinto. Hacen falta otro tipo de controles, cómo manipular elementos, cómo rotar, todo está en 3D, todo está diseñado por todas partes, por delante y por detrás. Y también, pues, eso, los cargadores de modelos que hemos hecho, cómo manipularlos con múltiples manos. Estos dispositivos normalmente también, los que son standalone, como puede ser las HoloLens, eso que no van conectados a un PC y no tienen una potencia alta, sino que son más, tienen la potencia de un móvil, pues digamos que tienes que tener muy en cuenta optimizarlos al máximo, no puede haber grandes cargas de trabajo, tiene que estar bien hecho toda la parte de multi-hilos para que no bloquee nunca la interfaz, porque eso marea un montón. Es decir, si tú estás en realidad virtual, normalmente requiere un frame rate muy alto, mucho más incluso que los videojuegos, que se suele trabajar entre 30 y 60 frames por segundo. La realidad virtual se trabaja entre 90 y 120, de manera que todo vaya suave para que no haya ningún momento una discoordinación entre que yo muevo la cabeza y la realidad virtual va tarde, porque si se produce eso, tú echas la primera papilla. Básicamente suele ser el resultado. ¿Vale? Y creo que lo último que enseño por aquí es el módulo de streaming en el que te conectas a una cámara IP. Que es la playa de, no sé, creo que era en Barcelona o no, que publican una cámara. Los diferentes controles, ya digo, todos estos son controles custom hechos completamente diseñados para la realidad virtual. Y el último es la regla, ¿no? Lo de poder medir distancias. Muy bien, bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues pasamos ya a la siguiente parte. Esta charla es realmente realidad aumentada con inteligencia artificial. Realmente lo que hemos querido hacer aquí es resumir un poco el trabajo que hemos hecho en el equipo de Research este año. Y bueno, nosotros en el equipo de Research lo que... Vale, estoy dando el botón, ¿quién no es? En el equipo de Research lo que nos centramos fundamentalmente es en inteligencia artificial
y 3D, y la unión de los dos, fundamentalmente. Entonces, en inteligencia artificial, pues, hacemos menos cosas relativas a documentos, lenguaje, etcétera, y nos centramos en la parte de sobre todo, datos 3D. Y bueno, os quería comentar aquí lo último que hemos estado investigando este año, y luego también cómo lo hemos enlazado con la parte de realidad virtual. Bueno, en primer lugar, deciros que nosotros nos estamos centrando mucho en la parte de nubes de puntos, de point clouds. El año pasado, o hace un año casi, pues hicimos un partnership tanto con Leica como con Boston Dynamics, y estamos usando, ahora mismo tenemos dos perros, le llamamos dos spots, que los utilizamos bueno, en diferentes tareas de robótica, también en realidad virtual, pero también les estamos montando los sensores de Leica, que son fundamentalmente LIDARs, con los que podemos generar nubes de puntos. Aquí tenéis un vídeo, de estos que aquí salen un poco cortados, pero bueno, no pasa nada, en el que podéis ver cómo podemos escanear diferentes localizaciones, tanto interiores como exteriores, utilizando el sensor de Leica y Spot. Spot también se puede configurar para que lo haga todo automáticamente, en este caso está controlado por una persona, y esto tiene un montón de utilidades. Nosotros con nuestros clientes pues lo estamos utilizando o nos estamos enfocando más en todo lo que tiene que ver con auditorías, para comparar la realidad con algo que está planificado, y bueno, y para otro tipo de tareas que ahora se enseñaré. Bien, una cosa interesante que hemos hecho en el equipo ha sido, bueno, nosotros, creo que lo has comentado un poco, tenemos nuestro propio motor de rendering que está focalizado no para videojuegos, sino para aplicaciones industriales y para digamos, meterlo en aplicaciones de diferentes plataformas, Windows, Linux, web, por supuesto, estamos trabajando mucho y móvil. Y dentro de eso hemos hecho una aplicación que se llama PointNet, en la que hemos utilizado pues, las últimas investigaciones en rendering para poder renderizar nubes de puntos de manera muy rápida, grandes nubes de puntos. En este caso estamos llegando hasta casi 1 billón de puntos, 1 billón americano, un billardo, pero bueno, estamos teniendo grandes resultados. Ahora os voy a enseñar un vídeo. Tenéis también en internet, si os metéis en cathedral.evergreen.com, podéis descargaros la aplicación con una nube de puntos de ejemplo de la Catedral de León, que generamos utilizando Leica y Spot también, que es donde podéis ver una nube de puntos bastante chula y muy grande y renderizada en tiempo real. Y bueno, hicimos para este algoritmo, bueno, si quieres, Jorge, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, yo me voy a enrollar, pero bueno, básicamente eso que es un algoritmo, lo importante aquí era crear un render progresivo para renderizar nubes de puntos, y eso a día de hoy los fabricantes que utilizan las aplicaciones para el desarrollo y para el render de nubes de puntos estamos utilizando sobre todo CPU y mucha memoria. Y nosotros lo que basamos es hacer esto con Evergreen, utilizando las últimas técnicas de GPU para que vaya todo en la gráfica, memoria en la gráfica, pero el gran reto era cómo crear algo que fuera capaz de pintar 1 billón de puntos en tiempo real. Es algo que las gráficas no pueden hacer. Entonces, por eso llamamos render progresivo. Nosotros lo que realmente hacemos es pintar los puntos que puede cada frame la gráfica. Cada uno son 10 millones de puntos, es lo que puede pintar, que son esos cuadraditos que veis de color. Pues a lo mejor puedes pintar 10 millones en un frame. Pero lo que hacemos luego es reproyectar en el siguiente frame los puntos que ya se han podido pintar, de manera que, digamos, que da la sensación de que tienen esos puntos pintados, pero simplemente están reproyectados, de forma que la gráfica no los tiene que volver a pintar. Y solo estamos pintando los nuevos 10.000 puntos. Y entonces de esa manera puedes crear una experiencia de que sí realmente hay una densidad y están viendo todos esos puntos en tiempo real. Como veis aquí, cuando deciden escanear una nube de puntos, pues son gigantescas, de muchos gigas, porque a lo mejor se coge un coche como el Street View de Google y se pasea por varios kilómetros de carretera. Y hacer esta vista de dron ahora mismo en una aplicación normal no se puede a esta velocidad, lo veis un poco cortado, pero está renderizándose en tiempo real a 60 FPS normal. Y esto, pues, hasta ahora no era posible. Si habéis trabajado con nubes de puntos, seguramente lo sabéis. Y bueno, podéis hacer esta vista de dron en una nube de puntos que es gigantesca. Bueno, si hay, antes no lo gira, pues no sé si os vaya a rayar verlo 2 veces, pero bueno, ahí lo tenéis. Este es otro ejemplo de una refinería
y bueno, y se pueden hacer diferentes... ahora entrará por dentro de un tubo y una serie de cosas, bueno, y este tipo de cosas son con las que hemos estado trabajando y luego nos permite pues introducir este tipo de funcionalidad en aplicaciones para la industria de componentes. Bueno, ahí sí, la verdad que se ve un poco mal, pero bueno, no sé si lo estoy viendo en el ordenador. Vale, más cosas. Las nubes de puntos nos permiten hacer inteligencia artificial o algoritmos clásicos, porque bueno, al fin y al cabo son estructuras 3D básicas, un punto tiene una coordenada X y Z, y entonces podemos hacer varias operaciones. Entre ellas podemos medir, podemos calcular volúmenes, otra serie de cosas que suelen ser bastante interesantes. Nosotros además estamos intentando aplicar pues, las mismas técnicas que se utilizan en las imágenes 2D y llevárnoslas al 3D, a la nube de puntos. Segmentación, clasificación y detección, fundamentalmente, que son las tareas típicas en imagen. Aquí podéis ver un ejemplo, esto es con PointNet, la aplicación que os comentaba, y aquí podéis ver cómo estamos segmentando, en este caso, edificios, suelo, zonas verdes, y luego también descartando otras zonas, que en este caso pueden ser no interesantes. Otras cosas que estamos trabajando mucho es utilizando Deep Learning para hacer limpieza de nube de puntos. Normalmente cuando tú sacas la nube de puntos de un LIDAR, pues tiene un tamaño gigantesco y luego tiene ruido, ¿no? Pues el LIDAR tiene ruido y luego puedes tener reflexiones, otro tipo de cosas, o simplemente elementos que no te interesan, puedes haber capturado a una persona cruzando o lo que sea. Entonces, con inteligencia artificial podemos hacer este tipo de trabajo que hasta ahora pues, se suele hacer manualmente, podemos empezar a hacerlo de manera automática, limpiarlas y dejarlas mucho más pequeñas. Aquí tenéis varios ejemplos. Esto es del auditorio de... nunca me acuerdo del nombre, lo decimos la doble, bueno, tiene un nombre. Teatro Goya. El Teatro Goya, eso es, sin rima. Y aquí tenéis por ejemplo, aquí ya estamos segmentando techos, suelos, paredes, etcétera, y hemos hecho, bueno, pues más casos con ventanas, puertas, iluminación, todo este tipo de cosas se pueden hacer ya con nuevos algoritmos que están saliendo. Aquí veis la Catedral de León, en lo que estamos haciendo lo mismo, pero ya con estructuras más complejas, columnas, arcos y etcétera, todo eso ya es posible hacerlo. Y luego también ahí tenéis para por ejemplo sacar planos de una nube de puntos, poder compararlos con el plano en tipo CAD, por ejemplo, este tipo de formatos. Dentro de los algoritmos, pues por ejemplo este ya es un poco más complejo, este se llama pseudogrid, lo hemos entrenado en Azure, y aquí lo que, bueno, por un lado lo que estábamos intentando conseguir es, dentro de la refinería esta que habéis visto, pues intentar detectar algunos elementos de esa refinería, que son pues, válvulas, códigos, o bueno, ciertas partes de la tubería y otros elementos, que no me sé el nombre, y entrenarlos con Azure y unos nuevos algoritmos que nos permiten detectar bastante bien. Con ello lo que conseguimos es, por ejemplo, esta era una prueba de concepto también para generar digital twins, gemelos digitales. Sabéis que en los gemelos digitales pues normalmente pues, necesitas un diseñador gráfico que te haga el diseño y te lo monte y demás, y sobre ese diseño pues metes las alarmas, los controles o las cosas que quieres visualizar. Con inteligencia artificial y detectando estos elementos podemos hacer lo mismo automáticamente, llevarlo a un vallado triangular y de ahí llevarlo a la zona digital. ¿Está en play eso? Creo que no. Ahora está en play. Vale, y bueno, y con esto lo que hemos conseguido, pues eso, generar este digital twin de manera automática. Entonces, esto es muy interesante porque ya podemos empezar a pensar en generar digital twin o modelos digitales realistas, sacados de la realidad, en un pipeline que sea, si no puramente automático, pues prácticamente automático, ¿vale? ¿No? Mientras que eso, pues hasta ahora mismo, siempre es algo que hay que hacer de manera súper manual. Esto, por ejemplo, en factorías donde están continuamente cambiando las líneas de producción o donde están siempre metiendo maquinaria nueva, etcétera, es muy importante porque si no puedes tener gemelos digitales realmente que escalen si lo tienes que hacer siempre todo manualmente. Bien,
Problemas. Bueno, el LiDAR en general o la imagen, cuando quieres pasarla a 3D, normalmente te encuentras, o uno de los problemas principales, aparte de iluminación, etcétera, suele ser todo el tema especular de reflexiones, sí, todo lo que tiene que ver con reflexiones, transparencias, este tipo de cosas. Entonces, hasta ahora, si no quieres utilizar los 9 puntos, si quieres utilizar imágenes de vídeo o imágenes a color, digamos así, pues utilizamos fotogrametría. Pero, como digo, tiene este tipo de problemas. Si utilizamos LiDAR o utilizamos sensores de estos como la cámara esta de Intel, de RealSense y todo esto, les pasa lo mismo. Al final, tú estás tirando un punto de luz que es un láser y al ser luz, pues tiene problemas con las transparencias y demás. Para ello ha venido al rescate NERF. NERF fue un paper que salió hace 2 años, que no son las pistolitas estas de TAS, es Neural Radiant Fields, y es realmente una evolución de la fotogrametría. Es al final decir, voy a hacer fotogrametría, pero en vez de hacerla con heurística, voy a meterlo todo en un modelo de Deep Learning y a ver qué aprende. ¿Vale? Lo explicaba así rápidamente. En fin, tampoco me quiero enrollar mucho, pero bueno, básicamente al modelo lo entrenamos para que, dado una posición en el mundo 3D y dado un punto de vista, el modelo nos diga el color que tiene ese punto. Simplemente el color y la densidad. La densidad nos da la transparencia, más o menos, ¿vale? Por decirlo así. Y bueno, hace 2 años salió el paper. Empezó a tener mucha repercusión, pero bueno, tenía problemas porque iba súper lento, necesitabas varias máquinas tochísimas, etcétera, entonces tampoco era muy usable. Hace 7 meses Nvidia lo mejoró muchísimo, sacando una versión que funcionaba en real time en una máquina relativamente potente, pero bueno, ya lo podías usar en tu ordenador de casa, ¿no? Si jugabas a videojuegos y demás. Y bueno, como veis, y a partir de que Nvidia sacó esto, pues ya ha explotado en un montón de papers y en un montón de técnicas. Como veis, fijaros, no sé si habéis visto fotogrametría alguna vez, pero generar todo este tipo de reflexiones y de puntos de color, etcétera, generarlos de manera, o incluso en un videojuego, pues sabéis que es súper complicado y además tarda muchísimo en renderizarse. Con NERF lo que conseguimos es comprimir toda la información de no solo 3D, pero sí también de iluminación y de transparencia y de cómo se comportan los materiales con la luz y renderizarlo de manera más o menos relativamente rápida. ¿Vale? No es en real time normalmente, ahora entraremos en ese tema, pero bueno, como veis la calidad es fotográfica y eso hace visualmente, el tener esa calidad de iluminación pues hace que realmente puedas hacer vídeos fake, ¿no? Vídeos, como decimos, imposibles, de vuelos de dron que atraviesan paredes y cosas de estas, lo puedes empezar a hacer y con una calidad, pues si no realista, pues casi realista, ¿vale? Como veis, pues estos son ejemplos donde sale muy bien. Y esto hasta ahora era imposible, o sea, todo este tipo de cosas transparentes, con reflexiones a todos lados, la típica bola esférica plateada, que se trabaja mucho, pues bueno, no era posible. Bien, nosotros hemos estado entonces trabajando mucho en NERF, utilizando esta idea, y hemos conseguido llevarlo a nuestro motor gráfico, a Avergy, y conseguirlo renderizar en real time. Ahí lo veis, hemos utilizado un paper que se llama Mobile NERF, y con este paper pues, podemos conseguir hacer este tipo de renders, y no solo eso, sino combinarlo con el render tradicional. Ahí la tetera, ¿vale? Para los que estéis más familiarizados con el mundo 3D, pues la tetera se usa mucho, ¿no? Y por sus características, y bueno, y ahí veis cómo la tetera puede interactuar con el NERF, que luego cuando lo veis de cerca, aquí esto es lo que pues veis que la calidad es muy buena. Y esto, bueno, hasta ahora no era posible renderizando en tiempo real y con este tipo de cosas pues se está pudiendo hacer. El Mobile NERF tiene el problema de que tarda mucho en entrenar, porque para que vaya rápido pues tienes que hacer como un baile de entrenamiento secuencial, que bueno, necesitas días y mucha memoria gráfica, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer.
Y luego tenéis otro que os voy a contar, que es Nerf Studio. Es una herramienta con la que podéis utilizar diferentes Nerfs, diferentes papers de Nerf o arquitecturas, y podéis generar vídeos de manera bastante fácil. Nerf Studio consigue renderizar en tiempo real en web, lo cual está bastante guay, pero lo que hace es bajarte la resolución en tiempo real. Entonces, renderizas en tiempo real, pero una resolución estilo Game Boy, ¿sabes? Entonces, bueno, todo un poquito apretado, ¿vale? O digamos, muy pixelado. Este, por ejemplo, es un Nerf que hemos nosotros generado, sacado de imagen aérea, utilizando Nerf Studio. Y bueno, como veis, la calidad es muy buena y sacado de imágenes aéreas que en principio no estaban pensadas para un Nerf. Esto en fotogrametría sale mal, incluso en los primeros papers de Nerf tampoco sale muy bien. ¿Por qué os cuento esto? Porque lo hemos conseguido también de Nerf. Nerf al final es como una caja negra, ¿no? La inteligencia artificial muchas veces no puedes operar, mientras que con las nubes de puntos podemos hacer muchas cosas, como habéis visto, podemos detectar, segmentar, etc. Bien. También hemos trabajado en sacar del Nerf una nube de puntos. Aquí veis la nube de puntos resultante de ese Nerf. No sé si lo veis bien desde aquí, pero bueno, es bastante buena en cuestión de densidad y de posición de los puntos comparada con un líder normal. La diferencia fundamental es que es un poco menos precisa, o sea, porque el líder es súper preciso, básicamente, ¿vale? Pero bueno, si no tenemos acceso a un líder o solo tenemos imágenes a color por lo que sea, pues podemos sacar este tipo de cosas. Y bueno, con este tipo de ideas nosotros estamos intentando combinar la calidad de render de un Nerf con las posibilidades que nos da una nube de puntos a la hora de operar con ella. Pues, como habéis visto, podemos medir, calcular volúmenes, y bueno, detectar, segmentar, todo este tipo de cosas, ¿no? que os he comentado antes. Mientras que con el Nerf en principio, a priori, no podríamos hacerlo, pero sí que podemos sacar la nube de puntos de un Nerf y empezar a trabajar con ella. Y todo esto es en lo que estamos trabajando ahora, o lo que vamos a empezar a trabajar también en 2023, para integrarlo en Evergreen y tener este tipo de funcionalidades. Bien, y ahora llegamos ya al final, por fin, luego ya nos vamos a comer. Realidad virtual e inteligencia artificial, ¿cómo estamos combinando las dos ideas? Bueno, aquí a lo mejor suena esta persona que ha hablado antes. Y nada, aquí lo que estamos haciendo, también si quieres comentarte un poco más, aquí en Evergreen hemos conseguido combinar ese aparatejo que veis ahí, que es un elemento de realidad virtual con el que puedes simular también andar, etcétera, y renderizar en tiempo real una nube de puntos muy grande y con las gafas, estas creo que eran las HTC Vive, si no recuerdo mal, puedes, digamos, navegar en la realidad virtual sobre una nube de puntos que has escaneado previamente. Y luego, bueno, esto tiene muchas posibilidades. Nada más que en visualización, podrías simplemente combinarlo con imágenes reales o hacer mediciones en realidad virtual o bueno, hacer un tipo de cosas que se tocan. Y luego incluso, bueno, en el futuro, eso todavía no lo tenemos, pero nuestra idea sería pues tener la nube de puntos detrás, pero incluso poder renderizar el Nerf dentro de las gafas. Y eso es ahora lo que os voy a enseñar lo último. ¿Por qué? Porque renderizando el Nerf al final tienes una calidad muchísimo mayor. La nube de puntos al final, si te acercas a las cosas, pues terminas viendo el punto. Entonces, bueno, el Nerf te da también esa iluminación y esas reflexiones que son muy interesantes y en realidad virtual quedan chulísimas. Y bueno, y ya el último trabajo que hemos estado haciendo es en integrar, en este caso es el render de NVIDIA, que os comenté antes que salió hace 7 meses, en integrarlo en Evergreen. Entonces, hemos conseguido renderizar en tiempo real Nerfs dentro de nuestro motor. Entonces ya te lo puedes llevar como si tú tuvieses un vallado triangular, un objeto clásico que normalmente se utiliza en videojuegos, pues ahora ya podemos empezar a pensar en utilizar Nerfs para meterlos dentro de un render normal, o un videojuego, o una aplicación de realidad virtual, etc. El ejemplo de antes era el Zorro, que es un ejemplo típico de NVIDIA, y luego esto es el parque de al lado de mi casa, para que veáis que
bueno, que no es todo, digamos, ejemplos, ¿no? de internet o lo que sea, sino que son cosas que realmente estamos haciendo aquí. Y de hecho, bueno, en esa línea, Jorge, no sé si podemos poner el Vale, lo que sí quería comentar, porque no sé si lo habéis entendido, pero lo interesante de esto es que esto que estáis viendo se genera con una colección de imágenes, es decir, tú echas fotos y luego tienes unas fotos que están a una serie de distancia y lo que la GPU es capaz de, con un modelo de IA, interpolar esas fotos y ponerte cualquier ángulo de vista de esos modelos, de manera que da la sensación de que es un objeto tridimensional, pero lo está generando la IA, es una imagen que genera la IA basándose en la colección de fotos con la que ha entrenado, de manera que cualquier ángulo de vista es capaz de generarlo, pero no tiene todos esos ángulos, son inventados, no existen. Tú te basas solo en una colección, si no recuerdo mal, esto eran unas 50 imágenes y con 50 fotos de diferentes posiciones, tú puedes navegar como si fuera un elemento tridimensional. Y ahora Jorge va a poner el otro, que es un poco más grande, el de las barbacoas. Y ahí, por ejemplo, eso es un vídeo que hice yo simplemente andando alrededor de las barbacoas. Y luego, bueno, pues podéis ver cómo se puede navegar entre los árboles o incluso cruzar en medio de las barbacoas, cosa que nunca ocurrió en el vídeo original, ¿vale? En el vídeo original, de ahí se han sacado unas imágenes y tal, y de ahí intenta interpolar o entender los objetos y también los materiales, etcétera, para que luego renderizarlo lo más... No, al revés, dale el suelo, ahí, ¿vale? Entonces, bueno, veis cómo podéis navegar. Esto es, bueno, lo vais a ver un poco a lo mejor así y tal, pero bueno, está yendo bastante rápido. Aquí hay un truquillo, porque esto es Full HD, pero hay un truquillo. Estamos usando DLSS para que vaya full. DLSS, no sé si lo conocéis, es la herramienta en este caso de NVIDIA para hacer Super Resolution, es decir, renderizar a menor resolución y luego coger esa imagen y ampliarla, ¿vale? De esa manera podemos renderizar más rápido. Si no, tendríamos que o bien achicar un poco la imagen o tener una máquina más potente, básicamente, ¿vale? Que ahora mismo tiene en el portátil y bueno, y es así. Si os fijáis, los árboles y eso parece que están como un poco pintados a veces, o un poco difusos, eso es el DLSS ampliando la imagen, ¿vale? Así un poco... Creo que el portátil tiene una 260, ¿no? Eso es una 260 de portátil, que siempre es menor que tal, tiene memoria también, pero por ejemplo este tipo de vista nunca he visto una foto que tenga este sentido, ¿vale? Y nunca he entrado aquí dentro. Simplemente entiende cómo son los materiales y cómo se reflejan. De hecho hay un punto que me gusta mucho, no sé si lo pueden va a la derecha, que es que ha entendido el reflejo del sol y cómo se apaga la imagen en el momento en el que tú estás mirando al sol. No lo ha cogido bien del todo porque esto lo he hecho con un móvil antiguo y lo hice así en plan andando rápido, entonces el móvil se mueve mucho y entonces cuando mira el sol pierde un poco el color. Pero esto realmente si lo haces con una reflex y lo haces un poco más o incluso con un estabilizador, lo hubiese entendido mucho mejor. Luego, a medida que por ejemplo que subes de altura o lo que sea, veis que a veces con el suelo se empieza a rayar un poco y demás. Eso es claro porque solo ha visto desde el punto de vista del suelo de una persona. Entonces, claro, cuando ya te vas arriba, pues dices, vale, yo me lo estoy inventando, pero a mi manera, ¿no? Ya empiezas a ver, pues todas las cosas que ha hecho, ¿no? Pero bueno, fijaros los árboles, algo que es muy complejo, por ejemplo, eran las hojas también. Eso con fotogrametría es súper difícil hacerlo, con la fotogrametría clásica, que entienda las hojas, cómo están dispuestas unas con otras. Y bueno, y todas esas... Voy a poner el zorro. El zorro siempre funciona mejor porque es el ejemplo de NVIDIA y está pensado para que vaya perfecto. Y bueno, y nada más. Creo que hasta aquí... No sé qué hora es. Sí, ya casi. No sé si tenéis alguna pregunta o lo que sea. He ido muy por encima de muchos temas porque bueno, lo que quería es hacer una vista general. Luego si tenéis cualquier pregunta o queréis profundizar, pues podéis hacerlo ahora, como Juanma, que tiene una pregunta, o si no después. Normalmente a partir de 4, 5, 6, 7 fotos, Sí. ¿se ha generado un modelo 3D? No es un modelo 3D al uso, sino que es un modelo de Deep Learning, son normalmente 8 o 9 capas más una extra de Fully Connected para que, si lo habéis visto en la carrera o os gusta la inteligencia artificial, o sea, redes
clásicas que no tienen una arquitectura muy compleja y todo el 3D está comprimido ahí dentro, de manera en funciones. Por eso, en principio, es difícil manipular un NERF, porque es como una caja negra que tú no puedes tocar. Por eso, nosotros estamos interesados en sacar la nube de puntos del NERF y ya de la nube de puntos podemos empezar a calcular cosas. Y nos quedamos con el NERF que tiene la calidad visual. Y bueno, en principio con 4 fotos puede funcionar. Evidentemente luego en la práctica 4 fotos no suelen ser suficientes. También depende de la escena, hay escenas más simples que otras y bueno, ya todo esto es un mundo. Por ejemplo, lo de las barbacoas creo que hice un vídeo de 1 minuto y saqué 150 fotos o algo así, creo que para que hagáis una idea de... Y nada más, aquí tenéis nuestro Twitter y nuestro LinkedIn también, o LinkedIn. Y nada más. ¿Hay más preguntas?